Estoy en el sur de la provincia de Córdoba, en lo que se llama la Subbética, y estamos preparando aquí la versión del proyecto Rendajo para la comarca, pero también para el conjunto de Andalucía. Nos encontramos en una zona muy peculiar, en la cual, al lado de grandes extensiones del monocultivo olivarero, hay todavía restos importantes del bosque autóctono, con extensiones notables de encinas, algunas de un porte enorme, y también de quejigos. En algunas zonas un poco más altas, pues incluso encontramos fresnos y algunos otros árboles que indican que hay un grado de humedad suficiente y que no estamos exactamente en un clima mediterráneo puro. ¿Cómo actuar en una situación como esta para el proyecto Rendajo? Tenemos que considerar previamente lo que está significando aquí el olivar. El olivar ha ido empeorando a lo largo de los últimos 20 años hasta convertirse en un monocultivo que absorbe cada vez más y más tierras y que a través del uso de los herbicidas, sobre todo herbicidas y también pesticidas, pues está creando un problema grave en el medio natural. En mi estancia aquí, en esta zona de Córdoba, de Andalucía, he observado la pobreza numérica de la fauna. La fauna es pobre, pues cosas tan elementales como conejos se ven muy pocos, las aves son escasas, incluso los insectos son escasos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el continuo bañar las tierras en herbicidas pues está haciendo unos efectos sobre la fauna que empiezan a ser perceptibles. En las condiciones actuales de exacerbación del sistema capitalista, con la creación de monocultivos de un solo producto para vender a todo el mundo, pues se crean situaciones en que grandes extensiones de un solo producto, de un solo cultivo, como es el olivo, se extienden más y más y entonces requieren tratamientos mayores. Por ejemplo, lo de la mosca, pues claro, un cultivo que son cientos de kilómetros, pues la mosca se expande ahí a su albedrío y es necesario acudir a sustancias tóxicas bastante potentes. Eso no solamente es dañino para la salud humana, sino para el suelo. El suelo se está erosionando muy deprisa, es inquietante ver que debajo de los olivos no hay hierba, y como esta zona es bastante montañosa, muchos de ellos están en pendiente. Entonces, al no haber hierba, pues en cuanto que llueve, pues la erosión tiene que ser enorme. Eso significa que los rendimientos del olivar tienen que ir reduciéndose en los próximos años necesariamente por la erosión, por el machaqueo de la tierra con las sustancias químicas, y entonces va a llegar un momento que va a ser cada vez menos viable mantener el monocultivo olivarero. Por lo tanto, aquí en la agricultura es necesario ir pensando ya en soluciones alternativas de tipo policultivo. Hay que crear sistemas de policultivo que, aunque inicialmente no sean tan productivos monetariamente como lo que hay hoy, permitan dar futuro a toda esta zona de Andalucía. En lo que a nosotros respecta, que es la forestación con especies autóctonas, sobre todo encinas y quejigos, pues ahora trataremos del asunto. Quiere decir que aquí no hay alcornoques y parece ser que los robles, supongo que en la variante roble melojo, puesto que no he visto ninguno, están solo en determinados lugares. Sin embargo, la encina y el quejigo se encuentran por muchos sitios y algunos tienen un porte descomunal. Me decía gente de aquí que ha habido una disminución de la cantidad del agua caída al año. Incluso, según algunos agricultores con los que he hablado esta tarde, en 20 o 25 años se ha reducido a la mitad los litros por metro cuadrado. Esto, de ser así, sería una cuestión muy, muy inquietante, porque entonces nos encontramos en unas condiciones pues un poco de echarse las manos a la cabeza, ¿no? He recorrido con la vista desde aquí las sierras y efectivamente he observado un déficit hídrico notable. Para las fechas en que estamos, mediados de la primavera, pues ya muchos arroyos están secos, incluso charcones ya han perdido todo el agua, algunos embalses que son abrevaderos para el ganado tienen muy poquita agua, y eso que este año no ha sido particularmente seco, no nos encontramos con una primavera seca, sino con una primavera normal. Por lo tanto, el agua se está convirtiendo en otro factor limitante, como ya sabemos.
Cuando el bosque desaparece, pues los arroyos dejan de banar, los manaderos se cortan, los manantiales desaparecen y entonces se crea un semidesierto. Si nosotros queremos hacer el proyecto Arrendajo, que esto es nuestro elemento visual, entonces lo que tenemos que hacer es revertir el proceso de destrucción del bosque autóctono hasta donde podamos. En Andalucía esto tiene una importancia enorme porque, siendo la tierra más rica de la península ibérica, pues estos dos problemas, o tres más bien, que es la disminución del agua caída por año, la progresiva tosificación de las tierras por lo que se añade a los cultivos, y en tercer lugar la erosión de los suelos, pues digamos a un decenio vista, a mí me parece que va a crear una situación incluso económicamente difícil, por no hablar ya de la salud de las personas que se pueden sentir afectadas por esto. ¿Esto puede tener solución? Sí, quizás sí, ¿no? Pero tenemos que pensar ya en cuál sería la solución. Aquí todo ha cambiado mucho porque el olivar actual tiene muy poco que ver con el olivar incluso hace 30 años, en el cual pues entre las filas de los olivos se plantaban melones, se ponían habas, que por ejemplo nutrían muy bien la tierra, se metía ovejas que comían el pasto y al mismo tiempo abonaban con sus excrementos los olivares. Ahora todo eso ha desaparecido, entonces es un olivar que se reduce a los fertilizantes, a las sustancias fertilizantes de tipo químico, a los productos para evitar las plagas y también a los herbicidas. El fenómeno de los herbicidas ya es patológico, porque en realidad yo no entiendo para qué los echan, ¿no? Quizás por gusto, por una locura, claro, la gente está angustiada, quiere sacar el máximo dinero de su olivar y entonces hace cosas irracionales, porque las plantas, las hierbas, no compiten por el agua con el olivo. El olivo es un árbol arbustivo, que echa sus raíces a 3, 4, 5 metros de profundidad. ¿Qué sentido tiene una hierba que puede tener una raíz de 15 centímetros? No compite. Entonces, pero se hace una propaganda obsesiva que hay que quitar todas las malas hierbas porque no se sabe por qué, ¿no? Eso al mismo tiempo hace que el porcentaje de materia orgánica del suelo, que esta materia orgánica viene de las malas hierbas, pues esté disminuyendo continuamente. No he tenido tiempo hoy para preguntar a los agricultores con los que he charlado, con los que me he entrevistado, si es verdad lo que se dice, que para mantener una cantidad constante de producto, en este caso de aceituna para aceite, puesto que aquí no hay aceituna de mesa en esta comarca, se necesita cada vez aportar más insumos, cantidades crecientes de fertilizantes, cantidades crecientes de fitotóxicos. Esta cuestión de ser así, pues significaría que ya entramos en la etapa descendente de este cultivo, es decir, en un momento que ya la tierra está tan dañada, las condiciones hídricas también, que es necesario aportar cantidades crecientes. Estas cantidades crecientes de sustancias químicas al olivar significan gastos crecientes, con lo cual nos acercamos a un momento en que el olivar ya no sería rentable. Pero claro, ¿en qué condiciones quedaría el suelo? Esto es importante porque el suelo es el elemento. La agricultura se hace en el suelo y la calidad de los suelos lo determina todo. Sabemos que desde hace mucho tiempo, quizá 100 años, los suelos de Europa pierden porcentaje de materia orgánica año tras año, y la materia orgánica es el elemento decisivo de la fertilidad. Y al mismo tiempo, claro, pues las sustancias que se echan, los productos químicos, pues tienen un componente tóxico que entra en contradicción con la buena conservación del suelo. Aquí llega el proyecto Arrendajo. El proyecto Arrendajo pues, se pretende, por un lado, tener más árboles para tener más agua. Y en segundo lugar, los árboles crean suelo a partir de la hojarasca, a partir de los mismos troncos que el viento, aquí también nieva en algunas zonas, sobre todo en los picos más altos, pues cuando caen al suelo, las ramas de los árboles pues originan un fondo de materia orgánica que es a partir del cual se puede regenerar el suelo. Luego se necesita también retornar a la combinación de la agricultura con la ganadería. Esta separación de agricultura y ganadería, que es uno de los fundamentos de la agricultura actual, no puede mantenerse más allá de un tiempo
Es decir, hasta ahora vamos tirando con los productos químicos que hacen de abono, pero yo entiendo que habrá un momento que eso no pueda continuar. Así pues, si los árboles que producen bellota se pueden utilizar también como alimento para el ganado, las bellotas o incluso las hojas de las encinas tienen un componente de proteínas muy potente, y cuando se ramonean las encinas, pues sobre todo las ovejas y sobre todo las cabras, pues consiguen una alimentación extra en condiciones habituales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que va a llegar un momento, entiendo yo que se llegará un momento en que lo que se está haciendo no se podrá seguir haciendo, porque se habrá alcanzado el límite de las posibilidades de este tipo de agricultura, que se inició hace 60 años y yo entiendo que puede quedar pues 20 años más, quizá, o ni siquiera 15 años más, y a partir de ahí pues tendremos que pensar en otra agricultura, una agricultura popular, no volcada en el productivismo, no volcada en la química, sino en otras condiciones. Entonces explico ya lo que es el proyecto Arrendajo y sus posibilidades para Andalucía. Se basa en los quercus. Los quercus son las 5 especies productoras de bellotas que hay en la península ibérica, que son la encina, la más conocida, el quejigo, que está en lugares más frescos, donde llueve más, los robles, hay diversos tipos de robles, el roble, digamos, del interior de la península ibérica, o melojo, o están los robles atlánticos y algún otro de menor importancia. Está el alcornoque, que en esta zona no hay, y está la coscoja. Estos son los 5 quercus, que tenemos. El procedimiento que empleamos en el proyecto Arrendajo es sencillo. Es necesario coger unos kilos de bellota cuando llega la época, que es más o menos aquí, en la zona esta de Andalucía, a partir del 15 de octubre. Entonces, se trata de proponemos que cada persona se comprometiera consigo misma a recoger 10 kilos, y una vez recogidos, pues se busca un lugar que esté desforestado, desprovisto, y basta con simplemente tener una estaca puntiaguda, escarbar un poco en el suelo, meter allí en cada uno de los pequeños agujeritos que se ha hecho con esta estaca puntiaguda, meter, yo sugiero mejor 3 bellotas, luego se cubre un poco con el pie, con la bota, se echa un poquito de tierra encima y eso es todo. Para asegurarnos de que las bellotas que cogemos sean germinativas, tengan poder germinativo, en principio hay que retirarles que tengan perforaciones de parásitos. Y si uno quiere hacerlo con más seguridad, pues coge los kilos de bellotas que tenga y los echa en un cubo, y aquellas que floten son bellotas que deben de ser retiradas porque son vanas. Las que se vayan al fondo son las que se pueden poner. Nuestro proyecto significa que la forestación se puede hacer si persistimos en ello durante 20 años. Empezamos en la temporada 2019-2020, por lo tanto tenemos que estar haciéndolo hasta la temporada 2039-2040. Creemos que a partir de ahí podríamos poner muchos millones de kilos de diversas bellotas, de diversos quercus, y con ello lograríamos que aparecieran muchos arbolitos. Una parte de estos saldrán adelante y otros pues morirán por la sequía, morirán por los conejos, aunque aquí he visto tampoco que no me crean ningún problema los conejos, ¿no? Pero por las razones que sean, pues morirán, pero otros saldrán adelante. A partir de 5 o 6 años, este árbol que nosotros hemos puesto dará a su vez bellota, y entonces será un proceso autogenerado, tiene un proceso por el cual tendremos cada vez más. El arrendajo las distribuye, efectivamente, es un pájaro que coge bellotas de un lugar y las lleva a otro para guardarla, para hacer depósitos para la primavera y el verano cuando no hay bellotas. A veces el pájaro muere, o a veces parece ser que pierde memoria donde las ha dejado, y estas bellotas germinan. Pero también las bellotas se difunden de otras maneras, por el viento, muy a menudo vienen vendavales en los tiempos que están en el árbol y corre, la bellota corre, por el agua también, y de otros diversos procedimientos, por ejemplo las ardillas quizá también, en algún caso los ratones del campo también cogen bellotas y las llevan a lo mejor 50 metros.
Lo que nosotros proponemos es que nosotros hagamos lo mismo, que cojamos las bellotas y las llevemos. Puede ser a 5 kilómetros o puede ser a 50 metros. Terrenos donde hace tiempo se hizo cultivo y ahora están abandonados, pues allí se pueden poner. El asunto de los terrenos pues es complicado, porque conviene ponerlos en terrenos comunales, pero no en todas partes hay terrenos comunales. Sería conveniente que en la zona donde queráis hacer esta reforestación lo averigüéis. Si no hay terrenos comunales, pues siempre hay, pues por ejemplo, terrenos municipales, que es lo que se puede hacer, o pastizales abandonados desde hace mucho tiempo, en los cuales se puede entrar. Muy a menudo, pues como son tierras que no tienen ningún valor monetario significativo, pues los dueños no se preocupan mucho, tampoco van a darle mayor importancia que les salgan allí unos chaparros si se entra y se hace el agujero y se meten las bellotas, ¿no? También, por ejemplo, por los caminos de la antigua Mesta, por las veredas de ganado, se puede hacer. En la orilla de los caminos siempre hay 2 o 3 metros a cada orilla de caminos, incluso caminos de estos rústicos, en donde se pueden poner, y en muchos espacios. Se puede hacer incluso individualmente, se coge un par de kilos en una bolsa y se lleva, y pues uno se mete en lugares donde no haya, ¿no? En el tiempo que llevamos con el proyecto Rendajo no hemos podido atender otra de nuestras metas, que es para la recuperación del bosque autóctono. También es necesario hacer algo que no sean quercus, atender a otros árboles. Por ejemplo, en sitios más húmedos, los fresnos. En sitios menos húmedos, pues podemos pensar en otros árboles, por ejemplo, algún frutal autóctono, por ejemplo, el maillo, que es el manzano silvestre, o el piruétano, que es el peral silvestre. Estos árboles son también interesantes porque genéticamente pues son el origen del peral actual o del manzano actual. Pero hay otros muchos árboles que pueden ser utilizados. A mí me resulta particularmente interesante también pues el arce de Montpellier y algunos otros, ¿no? Podemos hacernos una lista de árboles que ha habido en la zona donde nos movemos, o bien que los hay todavía, e intentar regenerar ese bosque. Algunos de estos son complicados, no son tan fácil de reproducir como hacer un agujerito y meter las bellotas, pero hoy se pueden encontrar libros, blogs, webs en los que lo explican con bastante detalle, ¿no? El proyecto Rendajo se diferencia de otros proyectos en que busca una forma sencilla, eficaz y popular de regenerar el bosque, sin mucho lío, sin esperar grandes subvenciones de los aparatos institucionales, sin pedir permisos. Se entra en un terreno, se hace y ya está, ¿no? Se hace con rapidez. Si nosotros consiguiéramos en algún momento movilizar a 100.000 personas para una temporada del proyecto Rendajo y cada uno llega a poner 10 kilos, tendríamos 1.000.000 de kilos. 1.000.000 de kilos da mucho de sí en árboles, da bastante de sí, sobre todo si se hace bien, se hace con amor. El agujero se hace con amor, las bellotas se seleccionan previamente y uno pues aguanta lo que es el problema de moverse en los meses de diciembre, noviembre y parte de enero, que hace frío, llueve y tal, ¿no? Y hay que también buscar primero de dónde sacamos las bellotas y en segundo lugar dónde las ponemos. Siempre hay que ponerlas desde las encinas más cercanas, o desde los quejigos más cercanos, o desde los robles más cercanos, porque son los que están mejor adaptados a las condiciones del suelo y clima de ese determinado lugar. Pero si hay un espacio grande, muy grande deforestado, pues bueno, las cogemos de donde podamos, ¿no? Directamente y ya está. Cuando se haga la elección del árbol que nos va a suministrar las bellotas, tenemos que hacer primero un examen previo del árbol para ver que no esté defoliado, es decir, que tenga bastantes hojas. La defoliación en los árboles es un síntoma de mala salud. Que si llegamos allí y vemos que el árbol le faltan bastantes hojas, que está ralo de hojas, entonces de ahí no vamos a coger las bellotas, porque eso significa mala salud. Nos conviene árboles potentes, por ejemplo, como un quejigo que vimos ayer, que es que era una maravilla, tenía una gran cantidad de hoja, era tupidísimo, ¿no? Entonces eso te alegra y te das cuenta que está rebosante de salud. Bueno, pues las bellotas que de ese quejigo quizás sean las más interesantes para introducirlas en el suelo y que germinen y creen nuevos quejigos.
Si son árboles que tienen, como hay grandes encinas, pueden tener 300 años, incluso 400 años, son grandes, pues también. Pero hay que considerar siempre lo que he dicho antes, de que el árbol manifieste vitalidad. ¿Cómo se aprende esto? Por sentido común, se gira alrededor del árbol, se le mira bien, atentamente, procurar también que no tenga síntomas de la seca. La seca se manifiesta porque ramas del árbol adoptan un color tabaco. Por eso es la descripción de la seca. Primero salen ramas con color tabaco y entonces pues eso es el inicio de la enfermedad. Quiere decir que se ha hecho mucho catastrofismo con esta enfermedad. Siempre es lo mismo, siempre están los criticones, la gente que solo le gusta pues todo lo negativo, disfrutan metiendo miedo a los demás, pero yo tengo una visión relativamente más optimista. Es decir, creo que podemos vencer la seca y que no tenemos que aterrorizarnos por ella, sino ser muy activos. ¿Cómo? Pues plantando muchos árboles para que se haga un proceso selectivo, muchos quercus, de tal manera que los que vayan muriendo, que están muriendo por la seca, sean sustituidos por los que nosotros vayamos poniendo. Y luego, si vamos seleccionando aquellos para coger las bellotas que no manifiestan síntomas de la seca, quizá podamos conseguir alguna, tipo de variedad genética de quercus que sean menos susceptibles o nada susceptibles a la seca. De todas maneras, en unos meses haré un vídeo con mi opinión de por qué la seca y cómo puede evitarse. Pero ahora la indicación es que donde cojamos las bellotas no tenga una hoja dañada o una rama dañada con el fenómeno este de las hojas de las ramas color café, color tabaco. Y ya está. Pero para hacerlo bien tenemos que impulsar la opinión pública. No basta con que algunos lo hagan por su cuenta, hay mucha gente, muy buena gente, que tiene toda mi admiración, pero no basta con eso. Vivimos en la época de que la opinión pública tiene que movilizarse, tiene que entrar en el pueblo. No basta que una persona aquí, otra 100 kilómetros más allá y otra 200 más allá ponga bellotas por su cuenta. Eso no resuelve el problema. Tiene que ser un choque masivo. Tienen que ser docenas de miles de personas y, a ser posible, cientos de miles actuando a la vez y poniendo bellotas todos a la vez, ¿no? Quiero decir todos a la vez, pues en un mismo fin de semana, que es cuando se suele hacer en una tarjeta. Por lo tanto, esta actividad del proyecto Arrendajo, su parte comunicativa es decisiva y tenemos que hacer una comunicación muy potente. Cuando se acerque el otoño, tenemos que intentar hacerlo por todos los medios, ¿no? Son los vídeos, pero también son los comunicados, las notas que se envían a la prensa, que se envíen, por ejemplo, a televisiones locales o comarcales, a radios, a periódicos, a webs significativas que las lea mucha gente, para crear un estado de conciencia general y que más y más gente se incorpore. ¿Qué hay que hacer? Pues aportar información, aportar análisis. Es decir, si no hay forestación no vamos a resolver el problema del agua. Seguro que no, seguro que no. Todo el sistema de embalses y pantanos y tal olvida un hecho esencial, que los embalses hay que llenarlos, y si no llueve pues no se llenan, y si no hay arbolado no llueve, o llueve mucho menos que lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, antes, un árbol como el olivo, que en realidad no es un árbol, es un arbusto, no es capaz de cumplir las funciones de elemento generador de agua que cumplen los árboles de verdad. Es decir, el olivo es artificial, en realidad es un árbol bastante artificial, ¿no? Entonces él no va a cumplir la función de generador de agua, que es lo propio del bosque autóctono. Así pues, tenemos que acudir a otro tipo de árboles auténticos. Entonces tenemos que ir tocando en los vídeos los temas estos, el problema de los árboles y el agua, los árboles y la fertilidad de la tierra, los árboles y las aves, los árboles y la fauna, para ir explicando cómo funciona este asunto. Y luego tenemos que perder la confianza completa en las instituciones. Las instituciones ni han hecho nada ni van a hacer nada, salvo poner dificultades, decirte que no. Ya se sabe que hoy día en el mundo rural todo está prohibido. Entre la política agraria común, las juntas de tal y de cual, autonómicas, todo está prohibido. Hay una gran cantidad de guardas forestales que lo único que hacen es prohibirte hacer cosas y más cosas. Es curioso que luego, por ejemplo, eso sí, no está prohibido bañar Andalucía de herbicidas. Eso no, está súper permitido. Ha surgido un ecologismo
policíaco, un ecologismo en donde todo está mal y la gente es muy mala, pero aquí Monsanto es buenísimo. Entonces persiguen al pequeño agricultor, le dan toda clase de prohibiciones absurdas y ridículas que no sirven para nada más que para hundirle, deprimirle y convertirle en una persona no libre. Sin embargo, hay total libertad para gastarse el dinero en comprar potingues de Monsanto y otras empresas. ¿Alguien entiende esto? Yo creo que la gente ecologista debería, de buena voluntad, avergonzarse de esto, porque no hay más que el bosque. El bosque es el centro de la vida, el árbol es el centro de la vida, y de toda la vida, también de la agricultura indirectamente. La península ibérica podría gozar de una agricultura maravillosa si se cumplieran los dos elementos sustantivos, que es que haya más agua y que regenerar los suelos a partir de los fertilizantes naturales que crean los árboles con las hojas que caen, con los bichitos que viven en ellas y todo esto. Entonces esto tenemos que repetirlo muchas veces y esperar que la gente supere esta apatía que resulta de esperarlo todo las instituciones, del partido tal, del partido pascual, de esto y de lo otro. No esperéis a nadie ni confiéis en nadie, confiad en vuestras propias fuerzas y capacidad. Crear equipos del proyecto Arrendajo, equipos que hagan forestación, y si no encontráis personas, pues hacedlo vosotras solas, ya está, no hay más. Eso sí, nosotros esperamos que en un año de esto podamos convertir el proyecto en un proyecto con una base organizativa, con una junta directiva anual, para ayudarse, para intercambiar experiencias. Y hasta ahora lo que hemos hecho es una cuestión más bien de un grupito de amigos que ya nos hemos cansado de esperar que algún alto capitoste de esto pues nos dé una subvención para hacer ¿qué? Para nada. Las subvenciones no solamente no ayudan a la acción, sino impiden la acción, porque ponemos la confianza en donde no debemos ponerla. Nosotros confiamos en la gente normal, en las personas normales con buena voluntad, y ahí estaremos hasta que se cree esta confianza. Por lo tanto, nos gustaría que el proyecto Arrendajo arraigara en Andalucía, se hiciera un sistema de forestación con mucha gente que fuera incorporando a esta actividad forestadora, y que las bellotas pues se fueran poniendo por todas partes. Luego queda el asunto del monocultivo olivarero, pero eso es otra cosa que tampoco es directamente cuestión de tratar ahora. Podría ser más bien un debate sobre agricultura, que está relacionado naturalmente, pero no existe el momento. Andalucía necesita mucho de la iniciativa popular. Yo creo que necesita muchísimo, todas partes lo necesitan, ¿no? De la confianza de la gente en sí misma, de dejar de confiar en las instituciones, porque solamente los individuos, cuando se sienten libres y actúan libremente, hacen cosas importantes, y esto es muy importante. Si no queremos que Andalucía sea una continuidad de los desiertos africanos y que, digamos, se derrumbe medioambientalmente en unos decenios, hay que acudir a la forestación. Y el sistema que nosotros empleamos es tan sencillo como eficiente, puede estar seguro. Y nada más, desde la Subbética cordobesa, pues os envío un abrazo muy grande y espero que toda esta intervención mía pues haya sido útil. Hasta la próxima vez.